Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Alfonso Ardila Duarte. Voy a estar con ustedes acompañándolos con esta disertación acerca de la inteligencia emocional. Bien, mucho se ha hablado de la inteligencia emocional y quiero hacer como un paréntesis antes de comenzar con esta disertación, precisamente como para hacer un poco de reflexión al respecto, ¿sí? Eh, Algo que definitivamente nos regaló toda la situación que hemos estado viviendo, producto de toda esta cuestión de salubridad, es definitivamente que nos mostró que había muy poca preparación o nula preparación con respecto a la inteligencia emocional, ¿sí? Con respecto a los procesos de autorregulación. Y lastimosamente fue una hermosa oportunidad para darnos cuenta de aquellas cosas que realmente pues teníamos como falencia. Y enmarcado esto específicamente dentro del contexto educativo, ¿no? Porque el contexto laboral, social, pues, también tiene sus implicaciones y nos muestra muchas cosas. Pero vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con el contexto educativo y pues precisamente esto nos los permitió mostrar, ¿no? Esa falencia que se tiene. Se enseñan muchas cosas en el campo educativo, pero realmente no se nos enseña acerca de la inteligencia emocional. ¿Ven? Y pienso que eh, algo que me he dado cuenta es que no hemos aprovechado esa hermosa oportunidad porque estamos retomando nuevamente en las instituciones a seguir haciendo lo mismo, en muchas, no voy a decir que en todas, que no las conozco, pero sí nos estamos dando cuenta, por lo menos en mi contexto, de que hemos retomado a hacer lo mismo. De pronto sí adquirimos ciertas habilidades a nivel, digamos, de uso de algunas herramientas tecnológicas, pero es que eso no es lo único. Estamos ante seres humanos y también esos seres humanos realmente pues se requieren desarrollar otro tipo de habilidades, tanto en los docentes como en los estudiantes. Hoy quiero realmente tocar un poco sobre esto y hablar o contextualizar una realidad que ya venía, pero que ahorita mismo, digamos, se ha acentuado un poco más con toda esta situación y que quiero que prestemos mucha atención precisamente para que nos demos cuenta dónde es que tenemos que enfocar parte de nuestro esfuerzo, no solamente, repito, en el desarrollo de herramientas tecnológicas, sino también en el desarrollo de habilidades, digamos, blandas, habilidades que tienen que ver con los procesos de autorregulación. ¿Listo? Voy a hacer un contexto, digamos, teórico sobre esto de la inteligencia emocional. Hay varios autores que han tocado este punto, ¿sí? Uno de ellos es Howard Gardner, que habló de las diferentes, digamos, inteligencias, ha hablado, pues ha sacado unas propuestas sobre eso, pero digamos que fue una de las personas que dio como un primer peldaño acerca de todo esto de las inteligencias, sobre todo las inteligencias de tipo, la variedad de habilidades que el ser humano tiene. Y bueno, él destaca dentro de varias de sus inteligencias dos tipos, que son la inteligencia eh, interpersonal, ¿sí? Y que es la que nos permite comprender a los demás, y la inteligencia intrapersonal, que permite, digamos, comprendernos a nosotros mismos. ¿Ven? Entonces, hasta ahí, Howard Gardner nos habla de estos tipos de inteligencia. Luego hay otro autor, ¿sí? Que es Daniel Goleman, que también habló de esto de la inteligencia emocional y que también ha venido actualizando pues este concepto. Y él, cuando habló por primera vez en la década de los 90, hablaba de que la inteligencia emocional la definía como esa capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. También la capacidad de motivarnos y de manejar adecuadamente la relación. Y el Goleman hablaba de que para tener inteligencia emocional se requería tener ambas, ¿no? Las dos propuestas bueno, él retomó un poco las propuestas que hacía Howard Gardner y él decía que la inteligencia emocional estaba constituida por una inteligencia interpersonal y una inteligencia intrapersonal. ¿Ven? Que cuando teníamos las dos teníamos inteligencia emocional. Bien, y hablaba de unos componentes en la inteligencia emocional, como tenía que ver con el autoconocimiento emocional, que es esa capacidad de saber expresar de manera correcta lo que estamos sintiendo,
lo cual implica pues conocer e identificar nuestras emociones, pero también los efectos y consecuencias que estas traen. También mencionaba dentro de los componentes de la inteligencia emocional el autocontrol emocional, que involucra esa capacidad de controlar y manejar de manera adecuada nuestros impulsos. También de la automotivación, es, digamos, esa capacidad que nos impulsa, digamos, mediante el uso de nuestras emociones a alcanzar nuestras metas. También habla de la empatía, que es esa capacidad de responder de manera apropiada a las necesidades expresadas por otras personas, es decir, esa capacidad de podernos poner en los zapatos de la otra persona, y de las relaciones interpersonales como último componente, esa habilidad de podernos relacionar de manera efectiva con otras personas, haciéndolas sentir bien y contagiando positivamente una emoción. Eso, digamos, es lo que nos tocaban, digamos, estos autores, sobre todo Daniel Goleman, acerca de los componentes de la inteligencia emocional. Bien. Algo importante que se requiere para poder tener o desarrollar esta inteligencia es definitivamente recibir información del entorno, ¿sí? Y algo importante que nosotros tenemos que hacer, llámese con nuestros colegas, familiares o nuestros estudiantes, es escucharlos, ¿sí? Algo que a manera criterio personal me regaló toda esta situación fue precisamente poder escuchar a los estudiantes. No los tenía enfrente, no los podía ver, ¿ven? Entonces no podía retroalimentar, darle información a mi cerebro para que se pudiera conectar con ellos. Entonces, una de las estrategias que hice y que creo que me funcionó muchísimo, y hoy te la comparto y creo que sí, se podría utilizar mucho, y sacar todos los beneficios que tiene es escuchar al estudiante. ¿Ven? En el campo del mercadeo, por lo menos, las empresas escuchan mucho a sus clientes para adecuar los productos, estrategias de marketing, etc. Yo pienso que algo que tenemos que hacer nosotros también en nuestro contexto es escuchar al estudiante. Y algo que le regala a uno el estudiante cuando uno le escucha es muchísima información. Te hace dar cuenta qué cosas están funcionando, qué cosas se vienen haciendo bien, qué cosas que realmente están favoreciendo el aprendizaje significativo, ¿ven? La reconsolidación de la memoria, entre otras cosas, y qué cosas definitivamente realmente se está perdiendo el tiempo, porque no está generando ningún impacto, se están haciendo por hacer. Entonces, en ese recapturar información, al escuchar al estudiante, pues tú puedes ir haciendo los ajustes, las instituciones pueden haciendo también sus ajustes en cuanto a las estrategias metodológicas, etcétera, para que, digamos, generar estrategias, como digo yo, más amigables, ¿cierto?, al estudiante y que generen en él la emoción, porque la emoción es importante en los procesos educativos, ¿sí? Ya que favorece eh, a que se reconsolide lo que el estudiante está aprendiendo y que, digamos, quede guardado a largo plazo. ¿Sí? Y también mejora el ambiente, mejora, digamos, las relaciones entre estudiantes y también entre estudiantes y docentes. Bien. ¿Cómo trabaja nuestro cerebro? Vamos a arrancar por ahí. Y aquí me voy a basar en algún modelo, digamos, un poco localizacionista. Realmente el cerebro, y aclaro esto, funciona de manera integral, o sea, todo el cerebro se activa. Eh, pero que hay algunas áreas que tienen una mayor actividad en ciertos procesos, ¿sí? Y por eso, pues, se hace énfasis o se muestran como si fueran ellas únicas las que trabajan, pero realmente no, trabaja todo el cerebro, ¿sí? Entonces vamos a tocar este modelo como para tratar de explicar cómo es que este funciona. Para ello me voy a basar un poco en unas propuestas de algunos también autores, ¿sí? Especialmente del doctor Jaime Romano, precisamente de México, quien es un neurofisiólogo y ha trabajado mucho, digamos, capturando información del cerebro y bueno, nos regala este modelo. Em, Siempre que nuestro cerebro trabaja en cualquiera de las funciones, realmente lo que ocurre a nivel biológico es una conexión, es una comunicación entre las neuronas. Y entre más comunicadas estén, más cercanas estén, pues digamos que los procesos cognitivos van a funcionar de manera eficiente.
Y ya verán por qué hago énfasis en este proceso en particular, ¿no? Entonces, producto de esas conexiones, de esas comunicaciones entre las neuronas, es que surge la mente, surgen los procesos cognitivos básicos, ¿no? Atención, memoria, percepción, y surgen los procesos cognitivos superiores, que tienen que ver con todo esto de la función ejecutiva, la cognición social, de la cual hablaré más adelante. Bien, entonces, el doctor Romano menciona, digamos, varios niveles en el cual nuestro cerebro, digamos, va pasando de una función a otra para alcanzar, pues prácticamente una comprensión de la información que está recibiendo y por lo tanto entrar a una acción. Entonces, un primer nivel tiene que ver con el nivel atencional, ¿sí? En donde se activan áreas del tallo cerebral y áreas de la corteza prefrontal, digamos que ellas son los directores de orquesta, ¿sí? Porque todo el cerebro se va a activar, pero ellas van a tener mayor actividad eléctrica, ¿sí? Y mayor consumo de glucosa eh, durante este proceso. Y la atención precisamente es la puerta de entrada que permite que la información del exterior ingrese, ¿sí? Y sea traducida de un estímulo químico, lumínico, mecánico, sea transformada en un impulso nervioso, o sea, sea transformada en el lenguaje del sistema nervioso, que es el impulso nervioso. Bien, a lo largo de nuestro proceso evolutivo, digamos, hemos desarrollado cierta, digamos, sensibilidad a cierto tipo de estímulos, y uno de ellos son aquellos que tienen que ver estímulos con peligro para la vida y con la supervivencia de la especie. Cuando estos estímulos se presentan inmediatamente capturan nuestra atención. Si yo voy caminando por la calle y escucho un ruido fuerte, inmediatamente todo de forma muy automática, mi cerebro va a virar y a mirar dónde es la fuente del ruido, porque esto puede representar un peligro para la vida. ¿Ven? Entonces, eso inmediatamente captura nuestra atención, todo aquello que tiene que ver con la supervivencia también de la especie, ¿ven? Aquellos estímulos que nos generan placer, ¿ven? Que fueron aprendidos a lo largo de nuestra vida, pues estos también, digamos, capturan nuestra atención, y aquellos que generan algún tipo de deseo o expectativa en nuestra vida, eso también hace que focalicemos nuestra atención. Por ejemplo, si usted el día de mañana decide comprar un auto con ciertas características, ¿ven? Digamos, antes no podía haber pasado al frente tuyo y no le prestaste atención, pero una vez lo pintas en tu mente, ¿verdad? Como un deseo, como una expectativa, como algo que quieres, pues ya a partir de ese momento ya lo empiezas a ver mucho más, ¿sí? Entonces, digamos que ese también es otro de los estímulos que, digamos, nuestro cerebro responde de forma sensible cuando se presenta para que capture la atención de nuestro cerebro. ¿Listo? Igualmente, tampoco tenemos el mismo tiempo de atención, y es que hay diferentes tipos de variables que entran a jugar. Uno tiene que ver precisamente con la activación de la emoción. Si activamos la emoción en un estudiante, pues en mucho más tiempo va a capturar su atención. ¿Ven? Diferente a si el estímulo resulta irrelevante o desagradable, pues prácticamente el foco de atención se pierde rápidamente. Y se creía que realmente nosotros teníamos un tiempo de duración largo, ¿verdad? Que durante 15, 30 minutos prestábamos atención, o 40 minutos, y ya después perdíamos la atención o el foco de atención. Pero realmente se ha venido entendiendo de que no es así como funciona, de que realmente nosotros en un lapso de tiempo tenemos, digamos, focos de atención cortos. O sea, si tenemos una conferencia de unos 4 minutos, si por lo menos usted me está escuchando en este momento, eh, por periodos cortos usted va a prestar atención. O sea, vamos a estar jugando entre procesos de atención y desatención. ¿Ven? Usted me atiende y de repente, pum, se baja se pierde el foco de atención, luego vuelve y lo captura, y así sucesivamente. Y son periodos de tiempo cortos, de digamos, 5 minutos, 4 minutos, y en la medida en que la charla va avanzando, el tiempo de foco de atención también se va reduciendo. Entonces, sí, no es algo que creamos que dura
un tiempo y después perdemos la atención, no se va perdiendo, vamos fluctuando entre focos atencionales y focos de desatención, ¿sí? Pero repito, algo importante es la emoción, porque ella hace que precisamente capture nuestra atención y el tiempo de duración o de foco de atención se mantenga por más tiempo, o sea, mucho más frecuente. Bien, una vez nuestro cerebro captura la atención y eso es transformado en impulsos nerviosos, inmediatamente esa información llega a los centros sensoriales, donde el cerebro pues empieza a darle un significado a ese estímulo que recibió y digamos que tenemos diferentes centros sensoriales de transformar esos impulsos en digamos, en una representación simbólica de, por ejemplo, los estímulos visuales, ¿cierto? Se interpretan a nivel del lóbulo occipital, los estímulos mecánicos en digamos, lóbulo parietal, auditivo temporal y así en diferentes áreas de nuestro cerebro se va traduciendo, se va interpretando, digamos, esa información que ha sido recibida en los centros sensoriales. Luego hay una activación en ciertas áreas de nuestro cerebro, como tiene que ver como la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, ¿sí? El área subgenual, la ínsula, todas estas áreas, digamos, es donde pues va a representarse o a simbolizarse un proceso emocional. ¿Ven? Y ahí es donde le vamos a dar un significado emocional a ese estímulo, dependiendo obviamente de lo que tengamos guardado en nuestro hipocampo, que es, digamos, ahí es donde se guarda nuestra memoria episódica. La memoria episódica se puede dividir en dos, ¿no? Es la memoria episódica biográfica y la memoria episódica autobiográfica. Autobiográfica es lo que a mí me ocurre, porque yo soy el protagonista, y la memoria episódica biográfica es cuando yo soy el espectador, ¿ven? Y, digamos, presencio ese evento, ¿ven? Y lo que se guarda ahí prácticamente va a servir de base para darle significados emocionales a los estímulos que yo vaya recibiendo. Entonces, dependiendo de la información que llegue allí, que se guarde en esa memoria, el día de mañana, cuando yo me acerque a un estímulo que sea, digamos, similar, pues yo le voy a dar un significado a ese estímulo por asociación de acuerdo a lo que quedó grabado. ¿Ven? Si el estímulo que quedó grabado tiene un significado desagradable, pues digamos que el significado que yo le voy a dar o la representación simbólica emocional que le voy a dar a ese estímulo, pues prácticamente va a ser desagradable. Entonces, cada uno de nosotros prácticamente a lo largo de su historia de vida ha venido generando un diccionario y cada uno de nosotros tiene su propio diccionario y frente a los mismos estímulos tenemos diferentes tipos de respuestas, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahí represento a una culebra, ¿ven? Que para muchas personas tiende a ser un estímulo desagradable, ya sea porque vivió una experiencia directa, ¿ven? Porque de pronto lo asustaron con este animal, ¿cierto? En algún circo o en algún evento cultural, o porque a través de una experiencia indirecta que vivió en algún, digamos, en alguna película pudo observar, digamos, ese tipo de símbolo. Y, pero, por ejemplo, otras personas no tuvimos la misma experiencia desagradable. Yo por lo menos tuve de mascota de niño, tuve una boa, ¿cierto? Una culebra, y para mí esto no representa ningún tipo de peligro, todo lo contrario, es un símbolo que es todo lo contrario, es muy amigable, para mí representa algo, un contexto completamente diferente. Entonces, fíjense cómo cada uno, de acuerdo a su experiencia, pues ha vivido, digamos, un contexto completamente y tiene un significado diferente frente a los estímulos que está recibiendo del medio. ¿Ven? Y qué rico que cuando uno se fuera a casar, llevara su diccionario, ¿no? Y se lo entregara a la pareja y la pareja le entregara, así como cuando uno compra un equipo, viene con su manual, pues así uno pudiera tener el propio manual de uno y entregarlo, porque
creo que uno entendería muchas cosas, ¿verdad? De reacciones que la otra persona puede llegar a tener, porque es que uno no conoce el diccionario, ¿no? Y a veces el diccionario se va conociendo por ensayo y error, ¿ven? Entonces, bueno, eso sería, digamos, un ejercicio interesante que podríamos hacer nosotros como seres humanos. Conocemos más los equipos electrónicos que a veces con las personas con que convivimos. Bien. Una vez se ha dado ya una interpretación a ese estímulo y se le ha dado un significado emocional, esto pasa a un proceso, digamos, de tipo cognitivo, a nuestros hemisferios, que son dos grandes procesadores de información, y en esos hemisferios, pues obviamente va a haber una representación y va a haber un análisis de la información y una síntesis. ¿Dónde se hace el análisis? Ahora prácticamente en el hemisferio izquierdo se hace el proceso de análisis, se desmenuza la información y luego en el hemisferio derecho se hace el proceso de síntesis, se integra esa información. Y cuando ya hemos hecho los dos procesos, análisis y síntesis, es cuando llegamos a una comprensión de la información, ¿sí? Y cada uno también ha desarrollado una habilidad, algunos han desarrollado más la habilidad de análisis y otras personas han desarrollado más la habilidad de síntesis. Entonces, cómo aprovechar, cómo entender cómo funcionan muchas veces los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante que desarrolla su capacidad de análisis va a hacer un trabajo muy completo, pero obviamente como se digamos, invierte mucho tiempo en analizar la información, pues de pronto no la va a entregar en el tiempo que se le ha estipulado. Mientras que una persona de síntesis sí lo logra entregar en el tiempo, pero es un proceso realmente muy rápido, donde no hizo un análisis detallado, entonces prácticamente pues hizo un corte y pegue y entrega la información. Pero si nosotros unimos esas dos habilidades de análisis y síntesis, pues vamos a hacer equipos de trabajo donde se hagan trabajos completos y se entreguen en el tiempo estipulado. ¿Ven? Esto es interesante, por lo menos en los procesos de tesis, donde haya un estudiante que tenga el proceso de análisis y de síntesis y se hace un trabajo muy completo. Y ya cuando se ha hecho una comprensión de esta información, es cuando esto pasa a el centro prácticamente regulador de la emoción, que es el lóbulo frontal, donde pues ahí prácticamente es el que va a tomar una decisión con respecto a la información que ya ha sido comprendida, ¿sí? Si yo me colocara aquí de forma lateral, prácticamente toda esta área de nuestro cerebro, toda el área posterior de nuestro cerebro, está diseñada es para interpretar la información que recibimos del exterior. Y el área anterior se va a encargar de darle prácticamente tomar una decisión con respecto a esa información que ha sido procesada, ha sido identificada, se le ha dado un significado emocional. ¿Ven? Entonces, ahí en esta área de nuestro cerebro, en los lóbulos frontales, es donde vamos a encontrar los procesos cognitivos superiores, que tienen que ver con las funciones ejecutivas, ¿sí? A las cuales pues cada vez se le ha venido dando mucha más importancia, porque prácticamente estas son las capacidades que nos permiten adaptarnos a un entorno, ¿sí? Nos permiten alcanzar los objetivos, ¿ven? Nos permiten regular nuestros comportamientos, nos permiten regular nuestras emociones también, ¿ven? Y para ello es importante tres funciones, que son las que ustedes están viendo ahí, eh, para que prácticamente todo ese entrerramado de procesos ejecutivos se puedan dar. ¿Cuáles son esos procesos? Uno tiene que ver con el control inhibitorio, que es la capacidad de poder frenar, de poder detenerme, así como un carro trae un sistema que permite que él pueda andar, también trae un sistema que le permite detenerse, ¿ven? Y necesita de ambos, ¿sí? Y si ambos funcionan de forma eficiente, pues el carro va a andar de forma eficiente, ¿ven? Si por ejemplo el freno está largo, fíjate que ahí vamos a tener problemas porque nos podemos pasar el semáforo, porque podemos golpear un carro delante. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Si nosotros entrenamos el control inhibitorio, porque algo también importante de estos procesos, de estas habilidades cognitivas o cognitivas, es que nosotros nacemos con ellas, pero realmente requieren un entrenamiento. Es como los músculos. Usted nace con los músculos,
¿ves? Pero si tú los entrenas, pues ellos se van a fortalecer, van a adquirir más flexibilidad y puedes hacer o alcanzar hazañas, que es lo que vemos en los olímpicos, ¿no? Personas que tienen igual los músculos que nosotros tenemos, pero ellos logran unas hazañas y nosotros de pronto no. ¿Por qué? Porque ellos los han estado entrenando. Entonces lo mismo pasa con estas habilidades cognitivas. Hay que entrenarlas. Nacemos con ellas, pero no se desarrollan solas. ¿Sí? Requieren de un entrenamiento. Entonces, en el control inhibitorio, pues realmente es la capacidad que nos permite frenar, detener nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro comportamiento y nuestra conducta. ¿Ven? Cuando hay problemas en el control inhibitorio, hay problemas de atención, hay problemas de memoria, hay problemas de regulación y por lo tanto, pues la persona no alcanza sus objetivos, ¿cierto? Y tampoco tiene conductas que le permitan adaptarse al entorno. Entonces, vamos a tener problemas, digamos, de adaptación. Vamos viendo. Tenemos lo que es la memoria de trabajo, que es esa memoria que nos permite, digamos, guardar y procesar la información en un breve periodo de tiempo. Es la memoria que utilizamos a diario, por eso se llama memoria de trabajo, que es donde dejamos las cosas, nos permite recordar, digamos, las tareas del día, nos permite recordar, por ejemplo, ciertos números de teléfono, ciertas direcciones, ciertas ubicaciones. ¿Ven? Tenemos lo que es la flexibilidad mental, que es precisamente, o también conocida como flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para precisamente poder hacer cambio de pensamiento, ¿sí? Alrededor de diferentes conceptos. Y pensar, digamos, con mente abierta. Lo contrario a la flexibilidad mental sería o es la rigidez mental. Y algo que se nos puso a prueba muchísimo con todo esto, precisamente fue la flexibilidad mental. Aquellas personas que, digamos, tienen esa flexibilidad o la han venido entrenando, pues fue más fácil adaptarse a todos estos cambios. Quien realmente tenía rigidez mental le costó muchísimo y todavía puede que le esté costando hacer ese cambio de foco a una nueva, a un nuevo entorno que realmente vino para quedarse y que nos ha regalado muchas cosas realmente favorables, nos ha permitido pues darnos cuenta de una cantidad de herramientas que estaban ahí que de pronto pues no habíamos digamos sacado el mayor provecho. ¿Listo? Entonces, si estas tres habilidades, si estas tres funciones están funcionando, pues permite que las otras funciones también se puedan dar, como son la anticipación, el diseño de planes, la autorregulación, la monitorización, el establecimiento de metas, la organización y jerarquización, la selección de comportamiento, la toma de decisiones. Y realmente esto es lo que nosotros deberíamos sacar para entrenar a nuestros estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo es muy cambiante. Hay muchas cosas que uno a lo largo de la escuela o de la universidad aprende, pero cuando ya uno sale, eh, realmente pues ya está reevaluado. Entonces realmente tenemos que entrenar al individuo en estas funciones ejecutivas. Y entre más temprano lo hagamos, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque el desarrollo en las primeras etapas pues marca, digamos, a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, eso sería importante tenerlo muy presente, porque nos hemos enfocado mucho en la transmisión de conocimientos, pero no en el desarrollo de habilidades, ¿sí? Y no solo en el campo, digamos, eh, de un área en específico, sino también en el campo para la vida, ¿sí? Entonces, esto es importante, repito, tenerlo en cuenta y que ojalá muchas instituciones, con todas estas oportunidades y con toda esta información que estamos recibiendo hoy en día, que nos ha permitido conectarnos desde muchas áreas, desde muchos profesionales a nivel mundial, con todas estas nuevas modalidades, pues sepan que esto existe y que deberíamos sacarle el tiempo, el espacio y el trabajo para capacitarnos en cómo funciona nuestro cerebro, para poder sacar el mejor provecho de él y también pues que obviamente no sé, nuestros estudiantes pues puedan explotar todo su potencial. ¿Ven? Entonces, esto es importante. También en nuestro lóbulo frontal está lo que es la cognición social, que, bueno, todavía algunos autores dicen que hace parte de la función ejecutiva, otros dicen que es
un proceso que a pesar de que también está en el lóbulo frontal, pues es un proceso independiente. Bueno, ellos todavía están en su discusión. Pero la cognición social también es ese conjunto de habilidades cognitivas que nos permiten adaptarnos, pero a un entorno social. Si las funciones ejecutivas me permiten adaptarme a un entorno ambiental, la cognición social me permite adaptarme, pero a un entorno social. ¿Eh? Y podemos ver personas que tienen muy buena adaptación ambiental, pero pobre adaptación en un entorno social. Y lo contrario, personas que tienen muy buena habilidad para relacionarse, para adaptarse a un entorno social, pero tienen muy pocas habilidades para adaptarse a un medio ambiental. Entonces requerimos de ambas habilidades. Y en la cognición social, pues tenemos también un conjunto de habilidades como la teoría de la mente, que es esa habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, es decir, sus conocimientos, sus intenciones, sus creencias. ¿Ven? Tenemos también lo que es el procesamiento emocional, que es el proceso que sigue después de que percibimos un estímulo, ya sea externo o interno, hasta que reaccionamos ante esa situación o estímulo. Tenemos también la percepción social, que es ese proceso por el que obtenemos información de nuestro entorno, y específicamente nuestro entorno social. Tenemos la empatía, que es esa capacidad de percibir y compartir e inferir los sentimientos y emociones de las otras personas. Y tenemos la cognición moral, que es la capacidad para juzgar lo que moralmente es correcto y lo que moralmente es incorrecto. ¿Sí? Entonces mira todas las habilidades que tenemos y que son necesarias para una correcta adaptación a los entornos de tipo social. Bien, hasta ahí es cómo funciona nuestro cerebro. Sin embargo, algo que te quiero compartir en el día de hoy y que me he dado cuenta a lo largo de toda mi carrera, digamos, como docente y de escuchar a los estudiantes y darme cuenta de muchas cosas, es que definitivamente hay algo que viene afectando mucho los procesos de aprendizaje, los procesos de relaciones, los procesos de comportamiento y conducta en el contexto, voy a hablar en el contexto, digamos, educativo, porque realmente esto es transversal, afecta a nivel social, a nivel empresarial, pero lo voy a tocar es a nivel, digamos, educativo. Y tiene que ver con el fenómeno del estrés, ¿sí? Realmente que es el que viene afectando a nuestro cerebro, a la comunicación que hay entre nuestras mentes. Y te quiero mostrar aquí cómo funciona este proceso. Realmente nosotros tenemos un circuito que prácticamente funciona como una alerta que activa nuestro cuerpo. Y ese es ese hipotálamo hipofisiario adrenal, ¿sí? Que cuando se recibe un estímulo y se percibe como una situación de peligro, pues inmediatamente activa todo nuestro cuerpo, se da la segregación de todas estas hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que lo que hacen es una activación de todo nuestro cuerpo. Pero además, esa activación de nuestro cuerpo hace que también en nuestro cerebro se active una red que se conoce como la red por defecto. ¿Sí? Y cuando esta red se activa es cuando aparecen toda esa cantidad de pensamientos, porque realmente el eje hipotálamo activa nuestro cuerpo para la situación, para el peligro, ¿sí? Y se activa ante una situación real aquí y ahora, pero también se puede activar producto de los pensamientos. Y cuando este eje se activa, cuando esta red por defecto que está en nuestro cerebro, que involucra áreas, digamos, dorsales a nivel prefrontal y áreas a nivel parietal, lo que hace es que empiezan a surgir todos esos pensamientos. ¿Ven? Pensamientos pesimistas, pensamientos de tipo catastrófico, pensamientos que llamamos pensamientos rumiantes, ¿sí? Pensamientos que se vuelven repetitivos, pensamientos que se vuelven reiterativos. ¿Ven? Así como funciona nuestro sistema de alerta. ¿Ven? Que puede ser activada ante peligros reales, pero también puede ser activada cuando, digamos, puede ser activada también por peligros irreales, por peligros que no están, pero que, digamos, los percibimos como un peligro. ¿Mm? Bien. ¿Y esto cómo funciona? Imaginémonos, por ejemplo, que nosotros vamos caminando un día por el zoológico y vemos un león que se escapó, un león de la jaula. Inmediatamente esto va a activar toda una cantidad de mecanismos. Realmente nosotros nacemos con unos miedos innatos, ¿sí? Miedo a lo desconocido, ¿sí? Cuando estamos ante situaciones de cambio,
esto dispara nuestro miedo, nuestro eje, nuestra alerta. Lo vivimos también ahorita, ¿verdad? Todo esto que fue nuevo, todo este cambio, inmediatamente disparó en nosotros el miedo. Las alturas, ¿sí? Cuando nosotros vemos las alturas, ese famoso vértigo, ¿sí? Es miedo a las alturas. Los ruidos fuertes también generan una activación de este eje, y cuando estamos ante situaciones de fracaso. Digamos que estos miedos nacemos con ellos. Vienen impregnados en nosotros, de alguna manera nos han permitido sobrevivir en el tiempo y están con nosotros, los cargamos. Pero fíjense que también hemos adquirido otros miedos con los cuales hemos venido aprendiendo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que le tiene miedo a la cucaracha, que al ratón, ¿verdad? Y muchas veces esos miedos han sido producto de experiencias directas o indirectas que hemos venido aprendiendo, y se generan hasta las fobias, ¿ven? Bien, pero ya eso ha sido producto de un aprendizaje. Ahora, cuando nosotros estamos ante situaciones de peligro real, ¿sí? Que pueden ser estas que están aquí, inmediatamente se activan una serie de reacciones automáticas, que pueden ser la de correr, que pueden ser la de enfrentarse, que puede ser la de agruparse, o que puede ser la de paralizar. Y estas reacciones que estamos viendo aquí realmente son muy primitivas. Sin embargo, digamos, el Homo sapiens moderno todavía sigue reaccionando de manera muy primitiva ante situaciones realmente de la modernidad, pero sigue reaccionando de la misma forma como reaccionaba cuando veía alguna bestia, ¿verdad? Cuando estaba ante situaciones de peligro en ese contexto, digamos, prehistórico, ¿no? Entonces, seguimos reaccionando de la misma forma. Aunque los estímulos sean cambiantes, ya no sea una bestia, o ya no sea, digamos, esas situaciones con las cuales tuvieron que convivir los primeros Homo sapiens, pero realmente seguimos reaccionando de la misma forma. Ante un trancón, ante a un examen, por ejemplo, la reacción sigue siendo exactamente la misma. Bien. Y esto hace que se libere toda una cantidad de hormonas en nuestro cuerpo que, pues, al activarse o al segregarse todas esas hormonas por vía sanguínea, van a llegar a ciertas áreas de nuestro cerebro, y cuando esto permanece por largo periodo de tiempo, digamos que ellas tienen una función, y es activar. Pero cuando este circuito queda prendido por más tiempo, ya ahí tiene unas consecuencias o unos efectos secundarios realmente que no son favorables. Realmente este circuito, cuando se activa, nos permite realmente movilizar todos los recursos físicos y cognitivos para lograr adaptarnos a una situación. Pero cuando esto queda encendido por más tiempo, ya la cosa se complica, ¿sí? Y tenemos áreas en nuestro cerebro que tienen receptores de esas hormonas del estrés, y realmente cuando se producen en exceso, lo que va a ocurrir es que estas áreas pues prácticamente se van a desconectar, ¿sí? Va a afectar los procesos de neurogénesis, es decir, de que se generen nuevas neuronas, va a afectar los procesos de conexión, digamos, de las mismas neuronas, los procesos de comunicación que hay entre ellas. ¿Ven? Y nosotros tenemos estas áreas que están viendo ustedes ahí, que tienen que ver con la amígdala, el hipocampo, áreas de la corteza prefrontal. Y cuando, digamos, lo que es el hipocampo y la corteza prefrontal mantienen regulada la activación de la amígdala, que es esa alarma que nosotros tenemos, que se activa ante situaciones de peligro. El hipocampo y la corteza prefrontal mantienen regulada la activación de la amígdala. Pero cuando estamos ante estrés prolongado, lo que va a ocurrir es que estas áreas se comienzan a desconectar y ya no hay quien controle la amígdala. Haga de cuenta que la amígdala es como si fuera el hijo, ¿cierto? El hipocampo, la mamá, y la corteza prefrontal, el papá. Lo mantienen regulado al hijo. Pero si no hay quien lo regule, pues realmente esa amígdala está fuera de control y prácticamente va a mantener todo el circuito encendido por tiempo indeterminado. Entonces se va a producir exceso digamos, de estas hormonas del estrés. Y obviamente, pues todo esto va a afectar los procesos a nivel cognitivo. Vamos a ver, digamos, que se afectan los procesos de control inhibitorio, o sea, el freno. Ya va a haber afectación del freno, y si el freno se afecta, pues va a haber
afectación de la atención, de los procesos de atención, de memoria y de toma de decisión. Es decir, que una persona con ese distrés, ese estrés prolongado, tóxico, pues tiene problemas de atención, de memoria y de toma de decisiones. Y eso no le va a favorecer. Y si lo vemos desde un campo de vista educativo, pues obviamente, pues si un estudiante está bajo estas condiciones, pues realmente vamos a perder el tiempo, porque él no va a estar allí, porque obviamente su proceso cognitivo, su circuito del estrés está disparado. ¿Ven? Eso también genera la activación de la red por defecto, que hace que aparezcan ese tipo de pensamientos, pensamientos pesimistas, ¿cierto? Todos los pensamientos que tengan que ver con, digamos, fracaso, pérdida, ¿sí? Voy a perder, voy a fracasar, no voy a poder, yo no sirvo para esto. También aparecen esos pensamientos catastróficos de muerte y enfermedad, ¿sí? Y pensamientos de preocupación, que es anticiparse antes de que las cosas ocurran. Entonces, imagínate una mente, ¿cierto? Que esté todo el tiempo produciendo ese tipo de pensamientos. Realmente, pues, difícilmente va a poder prestar atención y a nivel educativo, pues el docente va a perder el tiempo con sus estudiantes, porque pues realmente este estudiante está presente físicamente, pero su mente realmente no está, digamos, presente en ese momento, ¿no? Y esto genera, pues, todo lo que tiene que ver con los procesos de ansiedad, los procesos de angustia, de temor, de pánico, y si esto sigue, si no se le presta atención, esto es lo que llamamos el distrés, pues esto puede llevar a una depresión. ¿Ven? Y ya van a ver ustedes por qué yo te estoy tocando este tema con respecto al campo educativo. Bien, entonces, obviamente, ya cuando llegamos a estados de depresión, esto altera otras áreas que también ejercen un control, una regulación sobre el disparo de la amígdala, que es el área subgenual, o lo que se conoce también como el área anterior del cíngulo. Y si estas áreas que están ahí, que son las que regulan la activación de la amígdala, ya no están conectadas, pues ya no cumplen su función de regulación y realmente esto se sale de control, ¿sí? Tanto a nivel cognitivo, emocional, como a nivel, digamos, conductual. Entonces ya vamos a ver conductas impulsivas, ¿cierto? Ya la persona no puede autorregularse, no puede frenar, entonces la cosa se complica y eso obviamente pues lleva a conductas repetitivas y reiterativas que son los vicios. ¿Qué es un vicio? Es una conducta que no se puede parar de hacer. ¿Ven? El vicio no es solamente el consumo de drogas, ¿no? Cualquier conducta que no podamos parar de hacer, eso es un vicio. Y el vicio realmente es un mecanismo desesperado que la persona utiliza para apagar el circuito, porque como lo que está sintiendo no es agradable, los pensamientos que tiene no son agradables, pues él quiere desesperadamente apagar eso y como no le han enseñado cómo hacerlo, ¿cierto? Pues de forma muy desesperada recurre a cualquier cosa que lo saque por algunos instantes de esa sensación. Y es ahí donde prácticamente pues se recurre a los vicios o esas conductas reiterativas y compulsivas. Y esto, obviamente, pues también toda esa sobreactivación del cuerpo, pues genera también que haya eh, alteraciones a nivel del cuerpo y es cuando aparecen ya las enfermedades que hablamos como enfermedades somáticas, que es producto pues, de que este circuito está hiperactivo la mayor parte del tiempo. ¿Listo? Y bueno, ahí estamos viendo en resumen lo que tiene que ver con el proceso de ansiedad y de estrés que involucra estas áreas, ¿cierto? Una hiperactivación de la amígdala, vamos a ver una reducción del hipocampo y de las áreas de la corteza prefrontal, producto de ese exceso de hormonas del estrés que se está produciendo, como el cortisol, ¿sí? Y ya cuando se afecta esta área del cerebro, que es la corteza anterior del cíngulo, pues ya prácticamente es cuando estamos ante un estado de depresión. Entonces, estas son las áreas que se van a ver involucradas en todo este proceso de hiperactivación de este eje de alerta que todos tenemos, ¿no? Bien. Entonces, ahí estamos viendo lo que les comentaba anteriormente, las áreas que se van a ver involucradas, que se van a ver afectadas en nuestro cerebro. Y obviamente, pues ya les decía que si estas áreas se ven afectadas,
pues vamos a ver que realmente va a haber problemas de adaptación a un entorno y va a haber problemas de adaptación a un entorno social. ¿Sí? Para todas las conductas que vamos a ver son conductas, digamos, desadaptativas. ¿Listo? Y bueno, aquí quiero mostrarles a ustedes lo que ocurre en esas áreas precisamente cuando el cortisol llega ahí. Normalmente las neuronas siempre tratan de estar conectadas unas con otras. Ellas se comunican mucho con ellas, ¿no? Son muy sociables, podríamos decir. Pero cuando el cortisol llega allí, miren lo que ocurre. Y les voy a mostrar. Ahí están. Ellas están tratando de conectarse, ¿sí? De comunicarse. Y si colocamos una gotica de cortisol, miren lo que ocurre. Inmediatamente ellas se recogen. Perciben esa sustancia como algo de peligro. ¿Ven? Bueno, realmente esto tiene que ver con procesos ya a nivel molecular. ¿Ven? Entonces fíjense que ya las neuronas dejan de conectarse entre ellas. Y si el cerebro está desconectado, bueno, realmente pues no va a funcionar de forma eficiente, ¿no? Y aquí estamos viendo también lo que ocurre en estados de depresión, pero eso también se puede ver en estados de distrés, de que hay poco flujo sanguíneo hacia las áreas frontales, que son prácticamente donde están la mayoría de las funciones, como veíamos anteriormente, lo que eran las funciones ejecutivas y las funciones de condición social. Entonces, si llega poco nutriente, poca oxigenación a estas áreas del cerebro, pues también no favorece a que estas áreas cumplan realmente pues sus funciones, ¿no? También a nivel de actividad eléctrica, ¿sí? Miren, por ejemplo, en una persona normal hay una actividad eléctrica homogénea, ¿ven? Pero ya en un cerebro, cuando está en situaciones de distrés y de depresión, fíjense que hay realmente una actividad eléctrica, digamos, dispar, no homogénea. Es decir, van a haber áreas del cerebro con mucha actividad, mientras que van a haber áreas del cerebro con muy poca actividad. ¿Sí? Bueno, y entonces, aquí para resumir, ¿cómo es que se llega a ese punto? Bueno, este es un modelo que he venido desarrollando a lo largo del tiempo, una propuesta que he hecho, y todo parte prácticamente de las experiencias que nosotros vivimos. ¿Sí? Las experiencias realmente funcionan, ten cuenta que el cerebro es como una plastilina, ¿sí? Y las experiencias son las que van moldeando este cerebro. Y entre más tempranas las experiencias y más impactantes, pues obviamente eso puede generar repercusiones a largo plazo. Entonces, las experiencias que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra vida generan ideas irracionales y esas ideas irracionales, ¿sí? Lo que van a hacer es que van a mantener activo el circuito y generan esos desequilibrios neurofisiológicos y esa hiperactivación de esos ejes hipotálamo hipofisiario, ¿verdad? Y de la red por defecto lo que hace es que se genere esa desconexión neuronal por la sobreproducción de estas hormonas del estrés y obviamente si hay desconexión, esto genera alteración de los procesos cognitivos, ¿sí? Atención, memoria, percepción, todo lo que tiene que ver con la función ejecutiva y la condición social. Y si eso perdura en el tiempo, pues esto lo que genera ya es un descontrol, ¿verdad? De los pensamientos, de las emociones y de los comportamientos. ¿Y por qué he tocado este tema? Porque he hecho todo este recorrido para que usted entienda que esto es lo que están viviendo muchísimos estudiantes y muchísimos docentes. Y esto no está favoreciendo los procesos de aprendizaje. ¿Ven? Mire, por ejemplo, aquí están algunas prevalencias de ansiedad en estudiantes universitarios. Si se compara con la población en general, ¿cierto? Mire que hay mayor ansiedad en los estudiantes universitarios. ¿Mm? Entonces, fíjate que ya ellos traen un problema de base y muchas veces en las instituciones educativas, en vez de darle las herramientas que le permitan adaptarse mejor y regular todos estos procesos que vienen prácticamente desregulados desde casa o desequilibrados desde su entorno, pues lo que estamos haciendo es generando una cuota más, ¿sí? A ese estrés y lo que está haciendo es disparar estos cuadros que, repito, se traen de base. ¿Ven? Entonces, y muchas veces realmente al individuo pues no se le ha enseñado, entonces pues en estas etapas realmente donde hay también muchos cambios, eh,
producto de todos los cambios corporales que está viviendo el individuo y fuera de eso los cambios sociales, ¿verdad? Las nuevas exigencias, pues disparan aún más todas estas situaciones, ¿no? Mire, por ejemplo, también algo que se ha visto es la relación entre cuando este circuito de alerta está disparado y se genera la ansiedad, se genera el distrés, esto también altera el sueño. Hay una relación directa entre todos estos cuadros de ansiedad y estrés con mala calidad de sueño. Entonces, mire, por ejemplo, la población en general, la prevalencia de mala calidad de sueño y de las estudiantes universitarios. Y toco este tema de estudiantes universitarios porque me desenvuelvo más en este campo a nivel universitario. Y esto ya venía de atrás, ¿sí? Con toda esta situación que se dio, se disparó. Y ahora entonces vamos a vivir nuevamente, vamos a volver nuevamente a las aulas, pero vamos a tener que todavía este cuadro todavía se está presentando y no hemos sido conscientes de esta realidad a la cual pues pienso que las instituciones deberían también aportar su granito de arena. Si estamos formando a los futuros profesionales, ¿verdad? Pues tenemos que también ser conscientes de esta realidad que no solamente lo afecta como individuo, sino que también afecta su proceso de aprendizaje y su rendimiento académico y el día de mañana su rendimiento laboral. Entonces, deberíamos ser instituciones realmente que favorezcan a los estudiantes a que ejerciten estas áreas y conecten nuevamente su cerebro, ya que de pronto, pues, en su entorno familiar, pues, no hubo, digamos, esa formación, no hubo ese aprendizaje como tal. Mire, aquí le estoy mostrando algunas encuestas que he realizado, omito los nombres de las universidades, eh, y ahí estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les comentaba, y mire usted aquí, por ejemplo, los niveles de, aquí están, de diferentes programas, ¿sí? Los niveles de estrés que los estudiantes manejan, miren que está en el rango que yo les comentaba anteriormente, de mala calidad de sueño. Entonces, esto genera mala calidad de sueño. ¿Ven? ¿Y qué se ha visto? Que cuando estos procesos se están dando, como hay una hiperactivación, hay un exceso de consumo de la energía, pues el cuerpo empieza a generar que el individuo consuma más alimentos calóricos. Y normalmente esos alimentos ricos en carbohidratos se encuentran precisamente en las comidas rápidas. Entonces, no solamente va a afectar al individuo en sus procesos, sino también sus hábitos de vida. Vamos viendo. Entonces, ahí qué está pasando ahí. En otra universidad y los resultados fueron muy similares, ¿sí? Esto lo hice como para corroborar algunos estudios que había leído y quería ver si realmente esto se estaba presentando en el contexto en el que yo estaba, y realmente lo mismo, ¿no? Miren los niveles de estrés de los estudiantes, los problemas de sueño y cómo esto conlleva a que los estudiantes consuman pues, realmente muchos más alimentos procesados, ricos en carbohidratos, en azúcares, en grasas, que ya sabemos que eso pues aumenta la prevalencia de enfermedades de tipo cardiovascular, de enfermedades metabólicas, que son hoy en día una de las principales causas de muerte en el mundo. ¿Ven? Y aquí, miren, este fue un estudio también reciente que se ha venido haciendo desde el Departamento de Bienestar Universitario de una universidad, en donde, mire, por ejemplo, lo que se ha encontrado, ¿sí? Que los estudiantes, aquí están ustedes viendo las barras de color azul, son los estudiantes de los primeros semestres. Y se ha evaluado, digamos, todos los estudiantes de todas las facultades, de todos los semestres, y que se ha encontrado que pues realmente lo que está haciendo las instituciones es disparar estos cuadros que ya el estudiante trae. ¿Sí? Mire, por ejemplo, cómo los estudiantes llegan con ciertos cuadros, ciertos niveles, y cuando ya están en los últimos semestres, digamos, los porcentajes de prevalencia de ansiedad, depresión o de riesgo de suicidio aumentan aún más. Entonces, por eso yo decía, ¿qué estamos haciendo las universidades? ¿Qué estamos haciendo las instituciones educativas? ¿Cierto? Para frenar esta situación. Y yo pienso que tenemos que cambiar, y esto lo he repetido en muchas intervenciones que he hecho, tendríamos que cambiar un poco el eslogan que se viene utilizando con la excelencia, ¿no? Porque eso es lo que hoy en día pues, se promueve mucho, ¿no? En las instituciones, la excelencia académica. Realmente deberíamos cambiar ese eslogan
y cambiarlo por lo que tiene que ver con el bienestar. Pienso que deberíamos enfocarnos más en el bienestar a nivel universitario o a nivel académico, darle a los estudiantes esas herramientas para que tengan bienestar. Y si una persona tiene bienestar, pues el día de mañana es una persona que va a tener, en este caso, un mejor rendimiento. Porque estas personas, bajo situaciones en estrés, sí pueden tener un rendimiento, pero realmente es algo que será a corto plazo, porque realmente esto les pasará factura. ¿Ven? Y no solamente son los estudiantes, porque cualquiera diría, no, son solamente los estudiantes. No, también lo estamos viendo en los docentes. ¿Y qué está pasando? Que los docentes hoy en día se les está sobrecargando muchísimo de una cantidad de responsabilidades. Y uno, está haciendo que el docente pierda la motivación. Dos, que se desenfoque de su tarea, que es realmente enseñar. Entonces se le da mucha más carga administrativa, ¿cierto? Y realmente pues ya no le queda el tiempo suficiente para preparar adecuadamente su material y transmitir realmente la información y el conocimiento. ¿Ven? También la parte económica, también los tipos de contratación realmente pues han cambiado. Entonces, todos esos son factores que van sumando. Y fíjate que como no se están estudiando, ¿cierto? Estamos generando muchos papers, muchas investigaciones, pero no nos estamos enfocando en investigar a nuestra población, ¿cierto? De seres humanos, pues realmente esto nos está cobrando, digamos, una factura. Entonces, docentes estresados son docentes desmotivados y vamos a ver estudiantes estresados, estudiantes desmotivados. ¿Ven? Entonces, estamos haciendo por hacer, estamos haciendo por cumplir y no realmente por generar bienestar. Y yo pienso que la educación debe ser eso, ¿no? Generar bienestar en las personas con el conocimiento que reciben. Y bueno, eso no para y fíjese que luego sigue a nivel laboral, ¿sí? Y aquí hay un autor, un profesor de la Universidad de Stanford, el doctor Jeffrey, que precisamente pues, ha venido también trabajando mucho esto y a nivel laboral. Entonces mira cómo es una cadena, ¿no? Cómo esto empieza desde muy temprano, ¿sí? En las etapas de colegio, luego de las universidades y luego llega a nivel laboral. Y como no se le hace un pare, no se le hace una intervención, pues esto sigue subiendo y cuando llegamos a niveles laborales, pues los niveles de ausentismo, de improductividad, de enfermedad, pues esto está generando, acarreando un gasto económico muy alto. Y él precisamente publicó un libro, ¿cierto? Muriendo por un salario, en donde dice, el trabajo está matando a la gente. Realmente esto a nadie le importa. Y el estrés hoy en día nos está pasando una factura, es la otra pandemia, podríamos decir, ¿no? Realmente que está generando muchas más enfermedades y muertes que lo que estamos padeciendo actualmente, pero que no se le ha prestado la atención, digamos, adecuada. Entonces, bueno, ahí está. Y pienso que el conocimiento nos permite ver estas realidades y tenemos que, digamos, prestarle mucha atención. Y quiero ir cerrando, o prácticamente cerrar con esta frase que me llamó mucho la atención. Me llegó por redes sociales. No sé si realmente este sea el autor, pero realmente el mensaje sí me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo para cerrar con ustedes la intervención del día de hoy. Y es que definitivamente todos ideamos sistemas educativos buscando una u otra forma correcta de educar, pero en realidad los padres y los maestros tenemos una sola tarea que cumplir: mantener el sistema nervioso del niño y del adolescente sano y salvo hasta sus 18 años, ya que la vida misma le pondrá tantas cargas sobre sus hombros que necesitará sus nervios enteros. Y yo le agregaría ahí también, y requerirá de que le enseñemos esas herramientas para poderse autorregular. Listo, el estrés se va a disparar, ¿sí? Hace parte de nuestra vida. Pero si yo tengo mecanismos, cómo ayudarlo nuevamente a regular, a apagar, a disminuir, bueno, puedo ir funcionando en la vida. Pero si no los tengo, lo que va a hacer esto es que va a seguir subiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? Desgastándonos y desgastando a los chicos desde una temprana edad, ¿sí? Y estresándolos, ya estamos viendo a los niños desde colegios, desde primaria, ya que no quieren ir al colegio por el exceso de trabajo, por el exceso de tareas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la educación? Yo pienso que esto es algo que deberíamos replantear y por eso mi reflexión, porque bueno,
me muevo en este campo. ¿Listo? Bueno, para cualquiera que se desee comunicar conmigo y mantenernos en comunicación, en contacto, ahí dejo mi número de celular con el indicativo de mi país para que nos mantengamos en comunicación y aprovechemos esta hermosa oportunidad que la vida nos ha dado para conectarnos. Pienso que las cosas no son por casualidad, sino causalidad. Y si tú en este momento estás viendo este video, esta conferencia, es porque, bueno, la vida nos cruzó para que nos podamos conectar. ¿Listo? Y que sea una bonita experiencia de mucho más aprendizaje, donde yo también pueda aprender de ti y, bueno, en todo lo que yo pueda colaborar y proveer con el mayor de los gustos. ¿Listo? Muchísimas gracias por este tiempo que has sacado para escuchar esta conferencia, esta intervención, y bueno, agradecer también a todo el equipo organizador de este espacio que hizo posible que nos pudiéramos conectar. Muchas gracias.